año 2002, Danny Boyle y Alex Garland nos regalaron una de las películas de género zombie más revolucionarias y emblemáticas en la historia del medio. Y no solo fue por la introducción de los vertiginosos y salvajes infectados, es el conjunto, la estética contrastada y sucia, con un aspecto documental que convierte a las tomas en experiencias inmersivas y agobiantes, un reparto formidable capitaneado por un joven Cillian Murphy que empezaba a maravillar al gran público y, sin duda, por una historia que encerraba un subtexto y tono mucho más grandes que el apocalipsis. Sociedad, política, religión y mitología se dieron cita en una auténtica obra maestra. Hoy nos vamos a sumergir en una historia por la que no pasan los años y que sigue asombrando a propios y extraños al compás de una música memorable. Pero antes quiero comentarte que me he abierto un Patreon donde podréis acceder a contenidos exclusivos, entre los que se encuentra una reseña extendida de la secuela recién estrenada, 28 años después. Os dejo el enlace en la tarjeta de arriba y en la descripción. Ahora sí, hechas las presentaciones, sean todos bienvenidos al análisis de 28 días después, la odisea del apocalipsis. La película comienza con imágenes violentas, parece que de algún tipo de archivo, cargas policiales, ejecuciones, revueltas, disturbios, guerras, y a continuación pasamos a una perspectiva subjetiva de unos primates, quienes están siendo sometidos a estas imágenes. Se nos sugiere una experimentación de la ira y su estudio y observación en chimpancés, quizá como una medida de control de la población por parte de un gobierno o entidad privada. A pesar de no tener más detalles, la película emerge posteriormente al desastre de las Torres Gemelas, en medio de un clima social bélico y conspiranoico. El desafío y desconfianza hacia la autoridad estaba en pleno apogeo gracias al post-grunge y la cultura antisistema. Es entonces cuando vemos a un grupo de activistas bien intencionados que quería liberar a estos primates. Sin prácticamente mediar palabra, atacan a uno de los científicos y desoyen sus inquietudes, ignorando que los chimpancés están infectados y su virus es altamente contagioso y peligroso. Esta escena nos presenta uno de los temas centrales del film, la violencia inherente al ser humano, una naturaleza en la que cree firmemente Alex Garland, y no es para menos si repasamos su filmografía. Los activistas, aunque con aspiraciones nobles, liberan a los chimpancés a través de un acto violento e impulsivo, causando una escena terrorífica y fulgurante, dando paso al inicio de la infección. Las luces parpadeantes, los colores vibrantes y profundos, el ritmo métrico, los planos de detalle inestables, todo lo que va a representar a los infectados en la saga está en esta introducción. Los golpes violentos y cada vez más intensos de los primates contrastan con el silencio y la oscuridad. Y entonces nos transportamos 28 días en el futuro. Boyle equipara la mirada fuera de sí de uno de los monos que se encuentra al otro lado del cristal con el ojo débil de Jim, que se despierta en el hospital. El protagonista se alza en la historia sin información del mundo exterior, como un mesías que se despierta tras el juicio final, como el Odiseo exiliado queriendo retornar a Ítaca. Jim se nos muestra desnudo física, pero también psicológicamente. Es alguien naif, sencillo, que no tiene ningún tipo de información sobre lo que ha ocurrido. Boyle empieza a refinar su estilo en estos primeros compases, una imagen sobreexpuesta, contrastada, granulada y sucia. Esto se debe a que la película se grabó con Canon semiprofesionales, fácilmente portables y en un formato mini. Esto le da un aspecto a la película casi documental, pero nació de las necesidades técnicas del proyecto. Grabar calles y lugares de Londres rápidamente, buscando el vacío, sin grandes despliegues visuales o de producción. Esa forma tan poco nítida y sucia también eleva el entorno urbano. Lejos de permitirnos romantizar la decadencia desde una perspectiva sublime, todo lo que vemos es vano, feo y modernamente deprimente. Bolsas de basura y multitud de utensilios en el suelo, luces asépticas en un hospital caótico, un atardecer que no laurea el escenario, sino que lo afea, siendo una constante reminiscencia de las llamas del infierno. Todos los lugares se llenan de envases de marcas conocidas, reflejando una sociedad devorada por el consumo exacerbado. Esas son las únicas ruinas, porque las estructuras siguen en pie. Lo único que resta de la humanidad son Pepsi, 7-Ups y barritas Mars. Como Jim, inalterada, pervive la belleza arquitectónica de Londres, en un ocaso que parece engullirla poco a poco. La relación entre protagonista y ciudad es también de hecho visual, como cuando vemos este cuadro de Jim al lado del South Bank Lion, una estatua creada originalmente como reclamo comercial de una cervecería y luego adoptado como símbolo imperial al lado de la abadía de Westminster. Una criatura domada por el tiempo, pero aún así orgullosa y naturalmente violenta. Boyle equipara al personaje con el león como profecía de lo que ocurrirá más adelante y además como símbolo de perduración ante el colapso de la civilización. Esto lo podemos ver en un plano posterior, en
el que se muestra un autobús londinense estrellado ante la estatua del mariscal Douglas Haig. Dos símbolos de modernidad y legado imperial enfrentados, uno roto, el otro elevado, pero ambos inútiles y fríos. Lo único que resta de Londres son los símbolos y los productos de consumo. Jim sigue paseando entre monumentos hasta que encuentra billetes en el suelo, y se agacha a cogerlos impulsivamente. Ni siquiera sabe qué ha pasado, pero recoge el dinero porque es la única lógica que conoce del mundo, la única que gobierna nuestras vidas. Durante esta secuencia introductoria podemos ver cómo Boyle deconstruye el espacio, las angulaciones aberrantes y la insistencia en el holandés, en grandes generales incluso, le dan una personalidad especial al metraje. Además del ruido documentalista, estos cuadros tienen algo de videoclip, expiran rebeldía y dinamismo, generando una disonancia visual que en sí misma define el estilo de 28 días, y creo que no se ha vuelto a hacer nada igual en el género. Es una cinta encerrada en los vicios de su tiempo, y eso es lo que la hace tan única. Tras ubicarse en un Londres vacío y sucio, Jim descubre noticias, murales de víctimas y desaparecidos, y el primer lugar al que entra es una iglesia. Además de acentuar su rol mesiánico, también se nos muestra un espacio de refugio, físico y espiritual. Todo para encontrarse con el graffiti, apocalíptico y grosero. Este juicio final es decadente, profano y se abrió con un solo sello. Ni trompetas, ni escaleras doradas, ni ángeles cantando a pleno pulmón. Solo ira. El momento en el que Jim entiende lo que ocurre es cuando emite un tímido saludo. ¿Hello? Lo que recibe son las miradas que se activan como resortes, rígidos y mecanizados, hasta que aparece el sacerdote. La guía espiritual, la autoridad moral, sufre un giro de 180 grados. Ahora solo queda sed de sangre. Jim se defiende, pero huye disculpándose. La aparición de Mark y Selina culmina el infierno simbólico que se ha desatado, llevándonos del silencio al ruido. What about the government? What are they doing? There's no government. Of course there's a government. Aquí se nos presenta la confianza ciega de Jim en las instituciones, preguntando por el gobierno y dándose cuenta de que ha sido abandonado. La falta de autoridad gubernamental lo lleva a buscar a sus padres, otro tipo de autoridad, afectiva, que se suicida para no sufrir un final peor. Jim se queda sin nada a lo que seguir, abandonado por sus seres queridos y por las instituciones, dejado a sobrevivir con dos descarriados que lo han perdido todo como él, pero le reciben con escepticismo. Y ve en primera persona lo que Selina hace con Mark nada más ser mordido. En este mundo no hay maniobra ni para un latido de más. No puede haber duda porque es lo que le separa de la muerte inminente. Aquí no hay autoridad, no hay reglas, solo seguir viviendo. Look, if someone gets infected, you've got between 10 and 20 seconds to kill them. If it happens to you, I'll do it in a heartbeat. De esta parte me encanta la fórmula plano contra plano entre Jim y Mark antes del ataque de los infectados. El primero se encuentra iluminado, con un contorno grisáceo pero expuesto en el cuadrante derecho. Mark, en cambio, está a punto de ser devorado por las sombras y la oscuridad. O los planos paisajísticos en los que la luz del sol también parece enferma. El ataque de los infectados lo provoca la inocencia de Jim. Su reacción ante la muerte de Mark también marca una diferencia con Selina. Esta gente lleva semanas sobreviviendo. Él está encontrándose de cara con todo esto. Es débil física y mentalmente, se siente perdido y confuso. Y el gran punto de quiebre es en el que ambos se encuentran con Frank y Hannah. Antes de ser rescatados, Selina está a punto de abandonar a Jim mientras este grita pidiendo auxilio. Y entra Frank. Además de mi amor eterno por Brendan Gleeson, Frank es un personaje maravilloso porque funciona como un contrapunto cariñoso y extremadamente esperanzador en medio de una película que nos empuja a la desesperanza. Su calidez la expresa su rostro jovial, pero también su hogar con luces navideñas y perecedoras velas. Uno de los planos que mejor definen la situación en esta casa es el de la pecera. Los peces, a duras penas, pueden moverse por un agua que escasea cada vez más. Expresa una falta de recursos tangible, pero la angulación pone de manifiesto un paralelismo. Selina se halla fuera, inclinada, parece que cayendo con el peso de la supervivencia. Puede que no necesite agua como el pez, pero se queda sin aire, sin espacio, sin maniobra. La casa de Frank es un lugar seguro, pero el tiempo la hará caer al vacío. El grupo decide entonces marcharse en busca de una señal de un grupo de militares, en un taxi que Frank se ha adueñado. El taxímetro permanece encendido desde que empiezan la marcha, hasta la llegada al campamento militar, y Murphy, el compositor, ambienta el inicio del viaje con una versión del Ave María dominada por un sintetizador. Es una composición bellísima, moderna y decadente. El taxímetro en funcionamiento refleja cómo la lógica del consumo y medición del capital sigue funcionando en medio del apocalipsis, de forma irónica, pero como reflejo de la imposibilidad de escapar de un sistema que prometía orden y seguridad a cambio de cautiverio.
Todo después de mostrar cómo el refugio ilusorio de autosuficiencia en el que pretendía trincherarse Frank se cae a pedazos por la falta de una red colectiva, y el viaje, terminal, se eleva gracias a la música. La mezcla entre el Ave María, un himno de fe a la maternidad y la piedad, y la instrumentación moderna ilustran una transformación de la espiritualidad humana en industrialización vacua y coercitiva. El plano que mejor ilustra esta dicotomía es el de Jim mirando por la ventana. El reflejo del mundo industrial, en ruinas, es una definición de su desesperanza, de la destrucción de la fe en algo más que la autoridad. Es desolación por un mundo que ya estaba haciéndose pedazos. El cadáver de un infectado se fusiona con un entorno gris, nublado, sucio y asfaltado. Es una epifanía brutal. A pesar de la desesperanza, musical y escénica, el grupo disfruta de una libertad irresponsable y temeraria, sobre todo con el segmento del túnel. Si bien los infectados tienen grandiosas escenas en la película, esta es una de mis favoritas. Una de las ruedas del coche queda totalmente inutilizada y el grupo se detiene a repararla. Un grupo gigantesco de ratas emerge, como si fuera una de las 7 plagas. Escapan de los infectados, como si estos fueran depredadores capaz de causar una estampida. La conexión de estos con la naturaleza y los instintos está reflejada a la perfección en 28 años después, de forma más clara, pero aquí permanece de forma más sutil. Los infectados no son únicamente humanos enfermos, se han convertido en criaturas tribales, extremadamente instintivas y cazadoras. Sus apariciones son como terremotos, huracanes o inundaciones, desastres naturales que encajan a la perfección con la lectura apocalíptica del film. Son inevitables, súbitos e imparables. Es una escena terrorífica y sostenida por sus sombras. No sabemos si están cerca o lejos, pero están llegando. Y lo único que puede hacer el grupo es huir lo antes posible. No hay enfrentamiento que valga. Es una de las razones por las que amo 28 días después. Los infectados no son antagonistas, son agentes de una catástrofe que se ha gestado desde la ira. Una representación punitiva de uno de los pecados capitales que arrastramos desde tiempos inmemoriales, ahora estallando tras siglos de represión. Tras una huida vertiginosa, obtenemos una calma decadente. El grupo se detiene en un supermercado para obtener recursos. Los carritos de compra y la euforia consumista contrastan con un entorno que se ha pausado. Los alimentos se pudren, pero los ultraprocesados y alimentos alterados transgénicamente, como las manzanas ácidas, aún perduran. La luz es aséptica, pero especialmente luminosa. Es quizá el entorno más brillante de toda la película, si no contamos con el final. La continuación del viaje se convierte en un lienzo sobre el que Boyle explora este mundo posapocalíptico. La imagen del campo, cubierto de flores deformadas, como si fueran manchas de acuarela, revela una disociación transitoria. La belleza del pasado se desvanece, alejándose del presente como un recuerdo que se difumina. Es un esplendor efímero, condenado a morir con los últimos ecos de la civilización. Un Edén que se disuelve, dando paso a un mundo de estructuras frías, molinos de viento, asfalto agrietado o césped trazado con una precisión artificial. Lo único que sobrevive es lo funcional, los vestigios industriales de una humanidad que convirtió su paisaje en una herramienta, símbolo de una era donde todo fue forjado en pos de la productividad, donde lo útil desplazó lo bello. Y todo eso se eleva cuando el taxi llega a las ruinas monásticas. El grupo se refugia en un lugar antiguo hecho pedazos, pero que alberga una belleza ideal de naturaleza esperanzador. Lo poco que queda de un mundo arcaico se hace hogar por unos instantes y vuelve a focalizar la temática religiosa, una fe abandonada, en medio de un espacio que parece olvidado, ofreciendo un refugio precario pero bello de igual forma. Este será el punto en el que el grupo se fortalecerá emocionalmente, donde 4 supervivientes se convierten en red afectiva, en familia. Esto contrasta con la visión pesimista de Selina al principio, cuando rechazaba activamente permanecer con Frank y Hannah, creyendo que eso les podría perjudicar en su misión de supervivencia. Pero aquí, por fin entiende algo profundamente humano. La compañía, los vínculos, son más que seguridad y lógica. Son el faro de esperanza que parecía ya perdida por el apocalipsis. Son una razón para que la vida tenga sentido, aun cuando todo lo demás se ha derrumbado. Es un grupo de secuencias bellísimo. Jim reconociendo a Frank como padre tras una pesadilla, Selina permitiéndose sentir y dar afecto, Hannah abriéndose a los cuidados por parte del grupo, no solo de su padre, y Frank observando a un grupo de caballos, libres y acompañados, como el símbolo de una familia que se está gestando. 2 caballos blancos, unidos por un fuerte vínculo, adoptando la otredad,
los dos potros negros. Es el grupo de supervivientes, en medio de la naturaleza, intentando mantenerse ajeno a la desesperación y viviendo en libertad, pero juntos. Me encanta cómo todo esto conmueve a Frank hasta el punto de lanzarles un beso. Antes de saltar a la parte de los militares, me gustaría destacar un evento en el viaje de Jim que cuadra a la perfección con su sendero odiseico. Cuando se detienen en una gasolinera, este entra, no en búsqueda de comida, como le dice al grupo, sino con un motivo mucho más siniestro. Al entrar al lugar, armado y tras una pequeña búsqueda, se encuentra con un niño infectado. Jim se siente fuerte y poderoso ante la amenaza, y antes de batearlo sin compasión, se escucha esto. La frase parece pronunciada por este niño infectado, pero no se deja claro si lo dice realmente o si es algo que Jim escucha en su cabeza, llevado por la ira y la sed de venganza ante el virus y la muerte de sus padres. Es ambiguo y ahí está la magia de la escena, un resquicio de humanidad que ni siquiera se nos aclara. Lo que no se deja a la interpretación es la despiadada acción de Jim. Ha entrado al lugar buscando algo con lo que desquitarse, y eso provoca una simbiosis con la ira. Como el orgullo de Odiseo ante Polifemo, Jim se contagia del virus sin infectarse. Es impresionante cómo una sola línea puede mostrar el arco del protagonista. Hello? El saludo de la iglesia es de auxilio, de una búsqueda genuina por una respuesta al otro lado, con miedo y desesperación. Hello? Este, en cambio, viene de un hombre lleno de odio, con una clara intención de hallar un encuentro violento, arrogante incluso. Es maravilloso cómo esta simple palabra tiene su propio arco en la narrativa de la película. Y este es un punto desde el que Jim evolucionará más adelante. El grupo finalmente llega al campamento militar para encontrarlo abandonado y a las puertas de una urbe industrial que está siendo devastada. Frank pierde los papeles y la esperanza. La poca confianza que tenía en la autoridad se desvanece y se muestra agresivo y fuera de sí por primera vez en la película. En medio de su enfado, un cuervo aparece en escena, devorando un cadáver y graznando sonoramente. Quizá ya infectado por el virus o como muerte destinada disfrazándose de mito. El cuervo como heraldo de infortunios, mal augurio y vacío, se establece como una imagen mitológica deprimente en un mundo descompuesto. Frank se levanta con la poca energía que le queda, enfrentándose al ave, en un intento de otorgarle dignidad al cadáver colgado. Su patada hace caer una pequeña gota de sangre, que Boyle nos muestra prácticamente como si ésta tuviera vida o identidad propia. Un subjetivo del virus contenido en una mísera gota, que cae como una lágrima. El rojo de la ira penetra en Frank de forma absurda y trágica, como si su destino lo hubiera escrito el propio cuervo. Es una escena especialmente dura porque es el personaje más esperanzado, bondadoso y sensible. Es el último que merecería un castigo tan desproporcionado, pero lo recibe. Tiene algo de místico este evento, como si Jim estuviera siendo castigado con la pérdida de otra figura paterna por su acción previa, o simplemente una muestra de lo ridículo y caótico que es el mundo en el que vivimos. Una realidad repleta de casualidades y muertes que no tienen ni otorgan sentido. Todos observan la transformación, atónitos, mientras Frank trata de luchar contra la infección. Los impulsos violentos ahogan su desesperada voz. Es una escena durísima que, acompañada por el requiem compuesto de John Murphy, le quita cualquier atisbo de violencia o fulgor. Es pura tragedia, desgarrada y deprimente. Y es el mismo tema que ambienta la transformación de Don en 28 semanas después, provocada por un acto de bondad y afecto, el de besar a su mujer, y además ilustra también la lucha interna del amor contra el impulso violento del virus. Stay away from him! En el momento de la verdad, Jim duda y no es capaz de atacar a Frank. Es la humanidad que, a pesar de peligrosa en una situación así, aflora porque no es una debilidad, sino una virtud. El latido de maniobra del que hablaba Selina al principio es una herramienta de supervivencia, pero cuando se trata de alguien a quien quieres, no es tan fácil actuar. La duda, el afecto y el remordimiento siempre están ahí, pero los militares no dudan y entran como respuesta inminente.
con violencia excesiva. La cantidad de disparos parece una barrera de seguridad, pero es un adelanto de lo despiadado que es este grupo. El Requiem sigue sonando, porque el lamento no es solo la muerte de Frank, es el refugio convertido en matadero al que está entrando el grupo protagónico. El asilo es una mansión ocupada por militares, con la orgullosa Union Jack ondeando justo encima de un cañón de ametralladora. Este plano nos presenta un lugar donde el patriotismo se ha aliado con la vigilancia y opresión bélica. ¡Qué casualidad! El cañón apunta ilusoriamente al vehículo que atraviesa el camino. Las instituciones han muerto, pero hay algunos que aún reproducen su poder y autoridad, incluso cuando ya no queda nada. Y entonces emerge de las sombras el mayor Henry West. Menudo pedazo de plano. La estatua que permanece en el fondo, y que será importantísima a lo largo de este último acto, es un reflejo identitario y mitológico del líder de los militares. Una representación de Laocoonte, sacerdote de Apolo o Poseidón, dependiendo de la versión homérica. Según el mito, Laocoonte maldijo y desconfió del caballo de Troya, una idea de Odiseo para penetrar en la ciudad y desatar la invasión griega. Este arrojó su lanza al caballo, causando la ira de los dioses, que enviaron 2 serpientes marinas que acabaron asesinándolo, tanto a él como a sus hijos. Las estatuas ilustran el momento en el que Laocoonte es devorado por las criaturas, y en casi todas las representaciones están esculpidos tanto el sacerdote como sus hijos. En la estatua de la mansión, en cambio, solo permanece él. Los hijos son tangibles y se encuentran siempre a su alrededor. Son los militares que West protege, a los que les promete mujeres, a los que premia con vicio su supervivencia, justificándose en que no hay futuro e ignorando las señales de que la humanidad ha perdurado fuera de la isla. Las pistas del destino que sufrirán estos militares no están solo presentes en la estatua mitológica, ni siquiera su latente amenaza. Está en la presentación del complejo. Vemos los lugares que después se convertirán en campo de batalla para Jim. La crueldad hacia Mailer, el compañero que, una vez infectado, no dudan en mantener con vida como si fuera un monstruo de circo. De nuevo, incurriendo en un autoengaño que confunde el sadismo apocalíptico con la investigación médica. Cuando podemos ver que el infectado pide ayuda a Jim tras vomitar sangre, para acto seguido reiniciar sus impulsos violentos. Esta es la primera ocasión en la que Jim puede ver más allá de la infección, y entender que dentro de esos cuerpos no hay lógica, pero sí un resquicio de humanidad, de instintos que son imborrables. La filosofía que acaba por quebrar a nuestro protagonista en su viaje parece establecerse en la conversación en la que West le confiesa que sus 2 compañeras serán usadas como esclavas sexuales, pero ese momento solo es la culminación. La cena es en realidad el inicio del germen. El sargento Farrell, segundo en la cadena de mando, da una visión acerca del apocalipsis profundamente poshumanista. The whole life of the planet, man, has only been around for a few blinks of an eye. So if the infection wipes us all out, that is a return to normality. La normalidad es la evolución, la desaparición del ser humano, que él ve como un accidente en la historia de la Tierra. West, en cambio, le replica: Tell me, Farrell, exactly why did you join the army in the first place? This is what I've seen in the 4 weeks since infection. People killing people. Which is much what I saw in the 4 weeks before infection and the 4 weeks before that and before that, as far back as I care to remember, people killing people. Which to my mind puts us in a state of normality right now. Él ve el apocalipsis desde una perspectiva cínica y antropocentrista, la violencia despiadada e impulsiva como normalidad, la ausencia de reglas y el hombre contra el hombre como filosofía de poder jerárquico, justo antes de una demostración bélica cuadriculada, explosiva y quirúrgica. Los soldados no están preparados para discusiones humanistas y cargadas de reflexión, se sienten fuera de lugar cuando ambos militares discuten, pero responden al ataque de los infectados con una precisión admirable y disfrutando en el proceso, de forma sádica y deshumanizada. Jim y Selina observan la demostración con la estatua, siempre de fondo, amenazante. Aquí entiende quién es la verdadera amenaza. Cuando Jim se entera del plan de West, intenta huir con Selina y Hannah, pero los demás soldados se lo impiden. El único que aboga por ellos es Farrell, siendo el último ápice de humanidad que queda en una mansión que simboliza poder, privilegio y vicio. Y tras ser reducido, el sonido se deforma. Jim parece disociado de su entorno, sangrando, hasta que aparece el mayor. Y aquí se establece el mejor paralelismo de toda la película. En un cenital podemos ver la derrota de Jim, su fragilidad y susceptibilidad más desatadas que nunca. Ha perdido, está cayendo al infierno. En un nadir, en cambio, vemos a Henry. Él es el poder, la autoridad máxima.
No lo vemos ni inclinados, sino a ras de suelo, frontalmente, pero completamente caídos. Tras él, emerge la figura de Laocoonte. El ambiente es sombrío y desesperanzador, cálido pero enfermizo. La composición dibuja una línea diagonal de izquierda a derecha, rígida como el carácter del mayor y la inerte estatua. Estos dos planos son tan significativos porque serán los que vuelvan un poco más adelante, acabando de transformar a Jim en su precarizado viaje del héroe. Este es encerrado con el sargento Farrell y ambos esperan su ejecución. Llevados por una dupla de soldados que representan un dilema moral entre el miedo piadoso y la arrogancia violenta, Farrell acaba siendo ejecutado, provocando un cisma entre ambos verdugos. Esto le da a Jim la oportunidad de escapar, escondiéndose entre los cadáveres y posteriormente saltando la alambrada, perdiendo su camiseta en el proceso. Los truenos simbolizan la transformación que está por sufrir nuestro protagonista y conectan con los infectados como un fenómeno violento e incontrolable de la naturaleza. Es en el momento que cae al suelo, mezclando su cara con el barro húmedo y la podredumbre de los cuerpos, que Jim encuentra el elixir de su viaje. Obtenemos otro cenital, de nuevo con un Jim derrotado, pero libre. Y entonces aparece el avión. Recuerdo la primera vez que vi este plano. Me llenaba de un sentimiento difícil de explicar. La música de Murphy también ayuda. Es esperanzadora, pero lejana, como el avión sobre el cielo. Es la revelación de que la humanidad ha perdurado, pero a su vez el abandono total a los supervivientes dentro de la isla. Si comparamos la fórmula nadir-cenital que vemos en estos 4 planos, también encontramos detalles interesantes. Para empezar, el color. Antes veíamos un entorno cálido, el que forjamos los humanos con la luz del fuego, acogedor y vinculante, pero aquí deformado. El tono que más destaca es el amarillo, en una gama enfermiza. La calidez no es protectora, sino tóxica. En cambio, en los 2 planos siguientes, vemos una frialdad azulada y verdosa que, lejos de sentirse opresiva o desangelada, es esperanzadora. Son los tonos de la naturaleza, del paisaje de libertad en el que Jim se sentía acogido con el grupo. Y la composición también acentúa un descubrimiento. En los planos de la mansión veíamos 2 líneas diagonales que dibujaban la lectura compositiva, de izquierda a derecha, un callejón sin salida. No hay progresión, es un encierro en la desesperanza, rigidez absoluta. Aquí la composición también muestra esa lectura de izquierda a derecha, ese triángulo. Lo que cambia, en realidad, es el movimiento. La línea de lectura la dibuja la estela del avión y el movimiento de la cámara, un trazo en el cielo que grita vida y esperanza, y presenta progreso, expone salida, un triángulo que da equilibrio y continuidad a la composición, que por fin muestra un camino para Jim. Entiende al fin que hay futuro y que la única forma de salvarse tanto a él como a Hannah y Selina es convertirse en el enemigo de Henry, en la infección que antes despreciaba y castigaba, que miraba con odio y superioridad. Ahora entiende que esa violencia podría usarse para hacer el bien, y la abraza, convirtiéndose a partir de aquí en uno con la naturaleza y el salvajismo de los infectados. Tal y como Odiseo aprendió en su viaje que debía dejar el orgullo y la leyenda atrás para poder volver a Ítaca y recuperar su humanidad, Jim entiende que la violencia mal aprendida y reprimida dentro de su ser animal es lo que debe abrazar para salvarse y salvar a sus seres queridos. Es el elixir que encuentra el héroe en el monomito, pero aquí hallado por el abandono y el mundo ordinario metamorfoseado en extraordinario. La estatua que antes alienaba a Jim a través de la ventana ahora es un torrente lluvioso y una vegetación viva. Ya no vemos el interior inerte y material, sino el exterior vivo, como un reflejo de la amenaza para los militares. La lluvia, acompañada por la tormenta, funciona como los aullidos de un Jim que se transforma en animal y que utiliza a su favor para destruir a sus enemigos. Como un infectado llevado por la ira, en movimientos depredadores, desata su ofensiva. Jim no vuelve a asesinar a ningún infectado. Le hace probar a Henry su propia medicina, la normalidad que tanto predicaba. Libera a Mailer, dejando que el compañero infectado empiece el ataque, colaborando con él y dejando que el caos se apodere de la mansión. Acaba uno por uno con los militares, sin compasión, sin lenguaje, solo a través de gestos violentos y animales. El virus se extiende entre los soldados, que acaban matándose los unos a los otros, y John Murphy por fin hace estallar el tema principal, hecho que nos revela la profundidad del mismo. Durante la película obtenemos fragmentos breves, casi etéreos y suaves, de In the House in a Heartbeat, el tema principal y más conocido del film. Uno de esos tramos, no tan intensos, está en la escena del avión. Este es un tema que ilustra la evolución de Jim, desde su inocencia y delicadeza.
por lo que, durante el ataque final, la canción suena completa, en un ascenso intenso desde la instrumentación y la melodía, acabando en una muestra maximalista y violenta que enciende una llama dentro del protagonista, dejando todo atrás y abrazando la ira. Es una escena espectacular, que culmina con el brutal asesinato de Clifton. El aspecto de Jim, con su torso desnudo, sus movimientos, la sangre inundando su cuerpo, es una perfecta imitación del infectado, y el despiadado asesinato, destrozando los ojos del soldado, hace dudar por un instante a Selina, que había encontrado en Jim una sensibilidad genuina, un espacio seguro en el que ella podía dar el primer paso. Aquí se encuentra ante una figura en las sombras, desatada y colérica. Y esta imagen dignifica a los infectados. No son monstruos demoníacos, son humanos privados de partes de sí mismos y dominados por una pulsión de destrucción que duerme y se despierta en todos nosotros. Y Selina duda, por el cariño, pero también por la incapacidad de separar hombre de bestia. Por el dualismo de Jim y el de los militares, bestias libres del virus pero no del pecado. Y esos segundos que rompen con el latido de supervivencia es lo que salva a los tres. That was longer than a heartbeat. Henry es asesinado por Mailer frente a la estatua de Laocoonte y el mito por fin se consuma. El plan del Odiseo apocalíptico alcanza su culminación y el sacerdote es asesinado junto a sus hijos. Los infectados se alzan como las serpientes marinas enviadas por la furia de los dioses, iluminados en un instante por esa ambigüedad tan lógica como divina. Los truenos, la lluvia, la naturaleza desatada. Disparado por Henry, Jim vuelve a vivir una de sus pesadillas en lo que parece una epifanía. En un plano glorioso, mientras este parece desvanecerse, vemos un paisaje volteado, el lugar al que parece trascender Jim, el infierno, en lo alto, en la tierra, y donde debería estar el cielo, un reflejo. No parece haber escapatoria para el apocalipsis, solo un escenario que muestra la salida a través de un espejo imposible de atravesar. Pero la vida sigue para Jim. Y la ayuda acaba llegando. El gel tallado sobre el suelo se transforma en un hello sobre una colina que acaban divisando los cazas procedentes del cielo, salvando por fin al grupo. Un hello que es un símbolo sencillo acerca de la confianza en la respuesta y que manifiesta el arco de Jim entre los actos de la película. El de auxilio, el suicida y finalmente el que no se dice con palabras. El que se emite al cielo con fe y confianza en la humanidad. El que da paso a la esperanza y la salvación. Hasta aquí hemos llegado. 28 días después es una obra maestra del género zombie. Una cinta revolucionaria, inspiradora y que ha servido como culto a obras posteriores, pero que aún así no ha conseguido ser superada en su alma, humanidad y decadente belleza. Si queréis ver mi reseña de 28 años después, os recuerdo que tenéis un enlace a la misma en la tarjeta y la descripción que os llevará a mi Patreon, donde publicaré un vídeo semanal de los últimos estrenos. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un buen like y si este tiene mucho apoyo, prometo hacer un análisis extenso de 28 años después, cuando tenga acceso a imágenes de la película, para poder publicarlo en la mejor calidad posible. Compartidlo con vuestros colegas entusiastas de los zombies, en especial ese que se enerva cuando se les llama así no infectados, y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.